algo nuevo, amén. Amén. Todos los días, por eso no sabemos nada realmente. Todos los días tenemos que aprender lo que Dios nos quiere hablar. Abran sus Biblias en 2 Reyes 6, 5, 7. Segunda Reyes 6, 5, 7. Dice, está bueno leerlo del primero, porque a lo mejor ustedes, para que entiendan, vamos a leer el uno, en adelante, total es cortito. Eliseo hace flotar el hacha. Vengan todos para acá, los que están afuera, llamen todos a sentarse. Ya les queda la puerta abierta, no hay problema, amén. Eliseo aquí hace algo milagroso. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se cayó el hacha en el lugar. Gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tomad, y él extendió la mano y la tomó. Amén. Algo realmente sobrenatural, ¿no es cierto? Que Dios haga flotar un hierro debajo de un río, ¿no es cierto? Y esto a mí el Señor me hablaba y me mostraba muchas cosas. Parece tremendo las cosas que Dios nos muestra, porque no todo lo que está en la Biblia es con un fin y es con un propósito, para mostrarnos algo o hablarnos algo, ¿bien? Estos eran simplemente unos jóvenes, hijos de los profetas, así que supuestamente eran jóvenes, que querían hacer una casa, construir algo para apartarse, para orar. Hermoso, ¿no? Cuando realmente se junta alguien, 2, 3, y dice, vamos a trabajar en algo donde nos podamos juntar, donde podamos buscar a Dios, donde podamos realmente profetizar, ya que eran hijos de profetas, querían aprender también a profetizar, amén. Pero se ve que, bueno, también eran bastante inexpertos y estaban aprendiendo de cosas que veían a Eliseo hacer, que ellos todavía no se animaban a hacer, ¿no? Y eso es lo bueno cuando hay humildad en nuestros corazones, que Dios ve que hay un querer, hay un deseo de querer trabajar en la obra de Dios, de querer poner nuestras manos en el arado, de que no sea una emoción momentánea, sino que hay una constancia, ¿no?, en nosotros, y no nos quedamos con los brazos cruzados, sino que vamos y hacemos lo que vemos que es edificante, ¿bien? ¿Amén? Amén. Entonces, a mí me anotaba yo lo que el Espíritu me iba mostrando, que muchas veces nos atemorizamos por algo que se perdió. ¿Cuántas veces estás atemorizado quizás por algo que se te perdió? Algún trabajo, algo que te da para vos
importante, que era de valor, ¿no? Porque este muchacho encima le habían prestado un hacha, y en ese momento tener un hacha no era algo muy común, era algo de valor, ¿comprenden? El hierro, formarla, hacerla, hoy es común ver un hacha, pero en ese momento, para que el chico ya se ha puesto de esa manera, Señor, y preocupado, ¿no? Y que se le había salido del mango del palo y se le fue al fondo del río, era una preocupación, ¿bien? ¿Cuántas veces a lo mejor te atemorizás por algo que se te perdió? Algo que vos considerabas de valor, ¿no es cierto? Y te pones a lo mejor triste, o a lo mejor preocupado, a lo mejor no era tuyo, sino que era prestado como a él, más todavía, ¿no? Y ves que realmente muchas veces ves que como el hacha tocaste fondo, el hacha se fue al fondo. Y pensar que ya no podés recuperar lo perdido, porque a la mentalidad de cualquiera uno dice, bueno, se cayó al fondo del río, ya no hay esperanza, ¿no es cierto? Por eso estaba lamentando. Pero nosotros vemos que acá Dios nos muestra que a través de un hombre, un varón, que tenía fe, que creía en lo imposible, que para Dios no hay nada imposible, él no se preocupó, sino que vio la solución. Amén. ¿Por qué vio la solución? Porque él sabía quién era Dios. Él conocía a Dios, conocía el poder de Dios, conocía la autoridad de Dios. Mi pregunta es si vos realmente conocés el poder de Dios. Amén. Bueno, entonces hay que demostrarlo en este tipo de situaciones. Cuando hay una pérdida de algo muy importante, hay un dolor, hay una situación que vos decís, esto no lo voy a poder recuperar, esto se me va a complicar. Realmente ahí está la fe en Dios, ahí está la confianza en Dios. O sigue la preocupación, sigue la amargura, sigue la tristeza por lo que perdiste. ¿Cómo estás en ese momento? Porque Dios está probando nuestro corazón. Y Él nos está diciendo en esta mañana que vas a recuperar lo perdido. Amén. Decirle que está a tu lado, vas a recuperar lo perdido. ¿Cuántas cosas a lo mejor perdiste en estos años? ¿Cuántas cosas a lo mejor perdiste? Amistades, sueños, proyectos, que realmente el diablo robó, porque el diablo es experto en robar. Pero cuando hay fe y uno cree, hay posibilidad de que realmente uno pueda recuperar lo que perdió. Amén. La Biblia, según la Biblia, dice que en el Antiguo Testamento, tarea para la casa, que Dios va a devolver 4 veces más Amén. lo que te fue sustraído, lo que te fue robado. Amén. Amén. Y a veces realmente hay situaciones de pérdidas muy difíciles, porque vemos que a lo mejor una madre, un padre, un hijo, se apartaron, se desviaron del camino de Dios, hoy están muy lejos, a lo mejor están sumergidos en lugares donde no tendrían que estar, a lo mejor en un vicio, ¿no? Son muy vulnerables porque son personas inconstantes en sus caminos por la adicción, ¿no es cierto? A veces están allá, otras veces están abajo. Y a veces personas que no tienen ninguna adicción, sin embargo,
son muy cambiantes. Vos ves que a veces arrancan con todo, después desaceleran, están emocionados, pero la emoción se les fue. Por eso la palabra de Dios dice que no seamos como las personas de doble ánimo, ¿bien? Porque son inconstantes, dice la palabra, en todos sus caminos. Amén. Pero acá le estaba mostrando Eliseo que querían que ellos aprendan a confiar en Dios. Eran hijos de profetas. Acá hay hijos de profetas. Amén. Dios estaba esperando, queriendo que Eliseo les dé una enseñanza, que ellos puedan empezar a confiar y no se pongan a protestar y a quejar. Lo que pasa muchas veces cuando algo se pierde, se rompe algo, está la queja, está el desánimo, perdí esto, perdí aquello, y ahora cómo lo recupero, y ahora qué hago, y terminás peleando con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, y ahí es donde Dios realmente se pone triste, porque ve que no hay una verdadera confianza en el Señor. Aquí venimos, como recién, en la hermosa presencia de Dios, donde haya 2 o 3, yo estoy en medio de ustedes, pero Dios se pone triste cuando ve que no hay una verdadera confianza en Dios, en lo que se perdió, de decir, Señor, yo creo que tú me lo vas a devolver. Yo creo que vos tenés el poder de hacer un milagro y volvérmelo a dar. Y no solamente dármelo, sino que me lo vas a multiplicar. Amén. Sino que vos lo vas a prosperar. ¿Lo creen esto? Amén. Bueno, no te sientas a lo mejor extraño o extraña, pero en la medida que uno va madurando y va creciendo, estos chicos eran inexpertos, eran jovencitos, no sé qué bien qué edad tendrían, ¿no? Pero eran jóvenes, no había una experiencia, tampoco había un conocimiento de Dios pleno, lo que pasa hoy en día. A lo mejor muchos hace años que están en el camino del Señor, pero no tienen un conocimiento pleno de Dios. Capaz que nadie tampoco se sentó a explicarle, enseñarle y decirle cómo es realmente la situación cuando uno está viviendo una adversidad. ¿Comprenden esto? Muchos a lo mejor no tuvieron paternidad y eso muchas veces no ayuda. Yo le decía la semana que viene a un muchacho que está queriendo, pero le cuesta mucho. Yo le decía, vos necesitas paternidad, necesitas un Eliseo, necesitas a alguien que te diga, mira, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar y te voy a mostrar que Dios es poderoso. Amén. Como lo hemos visto muchas veces, cuando ustedes oran por un cáncer y ese cáncer se sana, oran por una enfermedad crítica y Dios obra, ¿no es cierto? El que lo hace es Dios, por supuesto, pero alguien tiene que creer como creyó Eliseo para mostrarles que realmente Dios tiene poder. Amén. ¿Ustedes creen que Dios tiene poder? Amén. Así que en esa inexperiencia, en esa inmadurez yo creo que había, pero sin embargo había un deseo, había un querer de hacer algo que dé fruto, algo que sea usable, ¿no es cierto? Algo que dé una ayuda, porque necesitaban tener un lugar donde juntarse. Y ahí pusieron manos a la obra. Aquí vemos que alguien estaba mal por esto que pasó, ¿no? Este muchacho no estaba contento, estaba mal. Pero había un hijo de Dios, lo que Dios me decía, había un hijo de Dios que tenía fe. Y creía que para Dios no hay nada imposible. ¿Quién era ese hijo de Dios? Eliseo. Eliseo tenía fe. Él era profeta, es verdad, pero movía también el don de la fe. La pregunta es, en estos tiempos a lo mejor, ¿vos cuánta fe tenés? Que Dios te va a sustentar, que Dios te va a dar lo que necesitas, dice el justo por la fe vivirá. Amén. O sea que cuando uno es justo,
¿Qué es ser justo? Uno realmente hace lo justo, es hacer lo que uno tiene que hacer, ni más ni menos, no encerrarse en uno mismo, en una opinión propia, voy a hacer lo que yo quiero, no, voy a hacer lo que Dios quiere. Amén. Y ahí Dios se agrada porque uno lo ve justo. Amén. Y el que es justo, Dios le va a solucionar todas las cosas que a lo mejor para él puede ser imposible, pero empieza a creer que el Señor puede abrir puertas donde no las ves. Amén. O esas puertas que están cerradas, Dios las puede abrir hoy mismo. Y dice, las puertas que yo abro, nadie las cerrará. Amén. Amén. Y yo creo que Dios en estos tiempos quiere abrirte puertas. Quiere abrirte puertas. Pero ¿qué está esperando? Necesita que vos tengas fe. Amén. Que vos creas en Él. Amén. Que vos creas que Él, la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar, y la puerta que cierra, nadie la va a poder abrir. Y es normal que a lo mejor venga la preocupación, venga la incredulidad, es un espíritu la incredulidad, por eso es que vienen la desconfianza, la incredulidad, no te deja ver con los ojos de Dios, ves con tus ojos naturales y te parece que es imposible que esa situación se revierta y te parece imposible que pueda haber un cambio radical. Sin embargo, Dios está detrás de todo esto, viendo y probando nuestros corazones. Como el oro es probado en el alabastro, como el oro es probado en el crisol. ¿Cómo te das cuenta cuando el oro es probado y ya fue purificado? Yo trabajé en una joyería, yo creo que les conté hace muchos años, y metían el oro en el crisol. Y vos te dabas cuenta cuando el oro era puro ya, que había eliminado todas las impurezas que tiene, vos ponías tu rostro a altas temperaturas, está el oro, y te reflejabas como un espejo. Amén. Y eso es lo que quiere lograr el Señor, porque dice, la fe va a ser probada como el oro. Amén. Y este hombre tenía fe, y quería ver si también los que estaban ahí creían o no creían. Pero evidentemente no creían, porque ninguno de ellos dijo, vamos a orar que Dios haga flotar el hacha. Amén. Nadie lo creía. Si no, lo habrían hecho alguno de ellos, ¿no es cierto? Amén. Y lamentablemente cuando no hay fe, uno espera siempre del otro. O tiene siempre la culpa el otro. La culpa acá siempre la tiene el pastor, y no se preocupe. Si funciona, no funciona, o hace mal, la tiene el pastor, ¿no? Es algo natural. Pero ya estamos acostumbrados. Como Eliseo también le echaban en su momento los israelitas la culpa de todo, por eso muchas veces el rey ni el pueblo lo quería escuchar, ¿no? Porque no les gustaba mucho. Sabemos que los profetas son directos, son confrontadores, dicen la verdad, ¿no? Y en esos tiempos se molestaban como ahora, ¿no? Que se busca no decir nada o hacer nada que la gente no le caiga mal para que no se le vaya de la congregación. Pero lamentablemente después vemos que eso tampoco dio fruto, porque esa persona no fue formada en su carácter, no da fruto, no crece. La iglesia crece porque viene en distintas partes, distintos lugares, ¿no? Entonces estamos en un momento realmente crítico. Todo lo que está pasando, estamos en un momento crítico. ¿Comprenden? Amén. Estamos en el mundo en un momento crítico. Pero algunos están encerrados, quizás no ven la realidad, no la pueden ver, porque están encerrados en sí mismos y no ven que están pasando cosas terribles, y que si Dios no levanta este tipo de hombre o este tipo de mujer, el mundo tampoco va a cambiar. ¿Comprenden? O sea, esto es lo que está pasando. Estamos viendo hombres y mujeres de fe que se están atreviendo, como Eliseo, a hacer cosas que nadie se atrevió nunca a hacer. Que, por ejemplo, en meterse en medio de las bombas
e ir a predicar el Evangelio. Hoy tenemos hermanos que están en medio de, tenemos 20 guerras desatadas. Y para ellos sería imposible, ¿no? ¿Cómo voy a ir a predicar a este lugar? ¿Cómo voy a ir a meterme en las bombas? ¿Quién me va a escuchar? Sin embargo, hay un montón de misioneros, hay un montón de hermanos que se han convertido y que están ahí pagando un precio tremendo porque ellos han creído y tienen fe y se están convirtiendo un montón de musulmanes a Cristo. ¿Ustedes lo creen esto? Amén. Pero fíjense que ellos tuvieron que primero pasar por un momento, pasar por el trato de Dios, pasar por el crisol, a ver si estaban preparados para ese lugar. Si nosotros no pasamos acá, que es fácil, ir a predicar en una plaza, ir a visitar a un enfermo, ir a hacer un milagro como Eliseo, no oramos por un enfermo, no resucitamos un muerto, no levantamos a alguien del lecho que está totalmente terminado según la ciencia, si no experimentamos acá la fe, tampoco Dios te va a poder usar en medio de lugares donde realmente hay que poner el cuerpo y hay que tener una fe y una confianza en Dios total. Amén. Y sin embargo, es los lugares donde hay avivamiento en este momento. Ustedes ven que aunque está pasando esto en Irán, hay avivamiento porque hay un montón que se está convirtiendo. Pero sin embargo están pagando un precio mucho para que eso ocurra. Entonces nosotros tenemos que aprender de esta fe, porque la fe es la certeza que lo que se espera, dice la palabra, no la convicción de lo que no se ve. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios, pero también dice que la fe sin obras es muerta. O sea, si nosotros tenemos fe, tenemos que tener obras, porque lo dice la Biblia. Por eso Pablo le dijo en un momento a aquellos que creían que tenían fe, los corintios, le dijo, bueno, muéstrenme la fe y yo les muestro mis obras. Les muestro lo que en el nombre de Jesús sané, les muestro en el nombre de Jesús lo que resucité, les muestro los milagros que hice y les muestro las almas que gané para Cristo y las iglesias que planté. A lo mejor yo sé que no estamos o no estás preparado para tanto, porque si no, como yo decía la semana pasada, si te vienen 10 de golpe, nosotros que discipulamos y nos hacemos cargo de hablar las cosas, de muchas veces de hablar cosas que a lo mejor no le gustan a la otra persona, nos hacemos cargo porque cuesta mucho, nos hacemos cargo si le falta para comer, nos hacemos cargo si se lo internan en el hospital, nos hacemos cargo, que varios de ustedes lo han visto esto, pero como nos hacemos cargo, si te vienen 10 de golpe, Dios sabe que va a ser muy difícil para vos, porque ¿cómo haces para cargarte de 10? Y discipular 10, también si no sos ejemplo, no tenés aunque sea un mínimo de fe para decir, bueno Señor, vos en esta área me vas a usar. Usted me va entendiendo lo que voy llegando. Porque esto fue lo que Dios me fue revelando y yo te lo paso a ustedes. Pero Dios quiere que tu fe crezca, empezar por uno. Por uno. Por dos. Como les decía la semana pasada. Empezar por uno, a visitar uno. Ir a orar por uno que esté enfermo, que esté muriendo. Que Dios se pueda glorificar. Que ese poder que vos decís que crees, lo puedas manifestar. ¿Entienden? Amén. Que vos esa fe, esa confianza que tenés en Dios cuando viene un momento difícil en tu vida, una pérdida, un trabajo, no sé, o tu economía no funciona, no era como vos esperabas, si realmente estás descansando en Dios, confiando, o estás afanoso, estás preocupado, discutís, peleás, ves el defecto en el otro, no te ves a vos mismo como el oro que uno se puede reflejar.
y ver el rostro, y ahí cuando uno se ve a sí mismo, ve todo lo que hay que cambiar en uno. Cuando uno no se mira a sí mismo, no ve lo que tiene que cambiar. Y si no hay fe, si una persona dice yo tengo fe, muéstrame tus obras, como dijo Pablo, y no hay obras, quiere decir que esa fe no está activa. Eliseo le podía mostrar que su fe, que era profeta, vuelvo a decir, su don predominante que iba adelante era profetizar, pero tenía fe. Amén. Y seguramente empezó con un paso de fe, y de orar por un dolor de cabeza, no creo que haya sido, y aprendió del maestro, que era Elías, su padre espiritual, ¿no? Y lo siguió a Elías donde iba, donde estaba, no lo dejaba solo, ¿no es cierto? Amén. Pagó un precio muy grande y recibió la doble porción. Cuando Dios se lo lleva a Elías, le dijo a Elías, si vos me ves, cuando Dios me lleve en las nubes, vas a recibir una doble porción de lo que yo tengo. ¿Comprenden esto? Sí. Y cuando lo llevó el Señor a Elías, que no murió en tierra, se lo llevó como a Enoc, que fue llamado amigo de Dios, dice que Dios se lo llevó un torbellino, el manto de Elías quedó y él agarró su manto y ahí recibió la doble porción. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, eso está esperando Dios de su pueblo. Recibir una porción de fe. Cada uno tiene una porción de fe. Pero si esa porción de fe, yo este viernes iba a hablar un poco de eso, pero vieron que no pudimos, internet se nos cortaba, hay guerra espiritual. Amén. Más que muchos no están orando por nosotros, no oran, no claman, que se pueda hacer la transmisión, que llega a tantas personas. Hay gente que está distraída con otras cosas en su mundo, entonces tampoco tenemos un apoyo muchas veces como quisiéramos tener espiritualmente para que las cosas avancen y vayan. ¿Comprenden esto? Como yo le decía el otro día, que acá hay muchos que tienen un potencial tremendo. Cuando ese potencial se despierte, van a quedar anonadados, se van a dar cuenta que pasó un montón de tiempo y no fue explotado porque a lo mejor se encerraron en sí mismos, no vieron lo que Dios quería que veamos, pero el potencial está en tu vida. Amén. Porque si tenés el Espíritu Santo, tenés ese potencial. Amén. Amén. Y es verdad que esto cuesta hablarlo, pero nos hablamos primero, yo me hablo a mí mismo y después hay que hablarlo a los demás. Amén. Tenemos que mostrar, si vos tenés fe, mostrar tus obras. 1, 2, para Dios, 10, 50, 100. No cambia, porque Él da como Él quiera, 30, 60 y a 100 por uno. El tema es si vos lo ganaste. Amén. Si vos lo estás discipulando, como hacía Eliseo con estos jóvenes, él estaba con los jóvenes, ahí seguramente les enseñaba la palabra, les explicaba, les ministraba, estaba con los jóvenes, no sé si me entienden. Amén. No era un hombre que estaba ahí y no hacía nada, sino que él se preocupaba para que estos jóvenes, hijos de profeta, realmente vayan a un nivel mayor de fe. Por eso aceptó ir, porque puede haber dicho, no, vayan ustedes, yo me quedo acá tranquilo, descansando, ¿no? Porque muchos nos gusta, a lo mejor muchas veces quedamos tranquilos, descansando. Sin embargo, pagó el precio de acompañarlos al bosque, de ir al lugar donde estaban. Capaz que no tenía muchas ganas, pero él sabía que Dios, en ese día, algo Dios quería hacer. ¿Comprenden esto? Amén. Entonces, si vos tenés fe, tenés que mostrar las obras, Amén. porque está en la Biblia, ¿comprenden? Está en la Biblia, entonces nosotros tenemos que mostrar por nuestra fe nuestras obras, sea 1, sea 2, sea 5, sea 10, pero decir, Señor, bueno, esto lo hiciste vos a través de mi vida, porque yo confié, porque yo creí en vos, que vos lo podías hacer. Amén. Y ese poder que está en mi vida, que es a través del Espíritu Santo, lo empecé a liberar. Amén. Empecé a liberar ese poder de ir al enfermo, orar por el necesitado, orar por el profetizar, sobre todas las cosas, dice todos los dones, profetizar.
¿Estás profetizando en este tiempo? ¿Te estás poniendo delante de Dios y empezás en tu casa a profetizar y a ver lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, y lo ves y profetizás y profetizás? Dios espera eso, que profetices. Ya, me parece que algunos te no se enojen, ¿no? Va con onda esto. Amén. Amén. Va con onda. Yo sé que a lo mejor un poco a veces tenemos que masticar, como le pasaba a Pablo. Decía muchas cosas que no nos gustaban, nuestra carne no quiere escuchar, no está acostumbrada a escuchar, pero tenemos que escuchar porque Dios en estos tiempos nos está hablando y está diciendo la palabra de Dios: despiértate tú que duermes, dice el Señor. Despiértate tú que duermes. No estoy hablando a nadie en particular, ustedes me comprenden. Amén. Es una palabra para toda Argentina. Despiértate porque tú que duermes. Amén. Hay muchos que son llamados, pero entendamos que pocos van a ser los escogidos, y estamos a un paso de ya. No sé cuánto tiempo pasará, pero el Señor viene. Amén. ¿Cuánto creen que el Señor viene? Amén. Y cuando venga, nos va a preguntar y nos va a decir, bueno, los frutos. Si yo seguí con el mismo carácter y gritando y quejándome y culpando y no apoyando el lugar donde Dios me puso, no haciendo obras, no haciendo mi fe transmitir la palabra, no ganando un alma para Cristo, pasa el tiempo, pasan los días, me guío solamente por aquellos que hacen cosas lindas pero tampoco ganan a nadie. ¿Ustedes me entienden esto? No comparemos nada, comparémonos realmente con estos hombres, con estas mujeres de Dios que vieron el poder de Dios y creyeron en ese poder y lo pusieron en práctica. Y si vos estás pasando por una necesidad, este es el momento de ponerlo en práctica. Amén, hermanos. Amén. Yo sé que a algunos les va a costar, pero es la realidad. Este es el momento de cortar cordones umbilicales espirituales que me tienen atado al pasado, me tienen atados a cosas que yo no vi, a cosas que no entendí. Este es un nuevo tiempo. Dios se está revelando en todo el mundo. Dios se está revelando a este tipo de gente, de hijos e hijas de Dios que se ponen a la brecha y dicen: Señor, yo voy a ir y voy a hacer tu voluntad y quiero ser usado por vos poderosamente y quiero tener obras. Amén. Ya. Algunas caras, no sé, estamos en un velorio o estamos en una reunión. ¿Te bendice esto? Amén. Amén. Bueno, pocos me dicen amén. No lo bendice. Amén. 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 Regulan. Yo sé que a ustedes les cuesta ser expresivos, pero bueno, tenemos que aprender a ser expresivos, ¿no? Porque realmente yo a lo mejor quisiera hablar otra cosa, entonces la gente está contenta, está bárbara, grita, pero bueno, es lo que Dios me pidió que hable. Amén. Y a vos también te va a pedir que vayas a alguien que a lo mejor cree que está bien y Dios te dice: hablarle, porque si no cambia se va al infierno. Amén. Porque por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Amén. Entonces capaz vos te vas a sorprender y te va a hablar cuando llegue un poco, crezcas en fe y madures en el mundo espiritual. Dios te va a decirle que si no cambia se va al infierno. Amén. Y es duro esto. A mí me tocó un día decírselo a mi propio hermano, a mi propia hermana: si no volvés te vas a mi propio papá, a mi propia mamá. Si no, ustedes no se entregan a Cristo, se van al infierno. Amén. Y a veces la palabra, viste, que a lo mejor vos decís: pero qué dura ahí, pero la palabra, por eso yo creo que Jesús hablaba
hablaba directo, claro y duro y sacudía a muchos y muchos se convertían, ¿no? Amén. El tema es si yo estoy dispuesto a decir lo que Dios quiere o estoy dispuesto a hacer lo que Dios quiere o no estoy dispuesto. Entonces el fruto no va a venir. Si no hay un deseo, si no hay un querer de crecer en fe, de extenderme, como nos profetizó el mes pasado Dios, la palabra, no seas escasa, afirma tus estacas y extiéndete. No podemos ser escasos, porque son más los hijos de la desamparada que la que pueden tener hijos. O sea que hay muchos que están desamparados y están esperando de parte nuestra una palabra que los toque, que los vivifique, que los resuciten de los muertos. Amén. Amén, hermano. Amén. Dios está esperando a esos hombres, a mujeres, y para nosotros que no vemos a lo mejor lo que quisiéramos ver, pero cada uno tiene una responsabilidad que tiene que cumplir. No espere todo de los pastores, Amén. porque nosotros ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir. Amén. Y todavía seguimos cumpliendo y obedeciendo. Amén. Pero esa fe se tiene que manifestar, esa fe tiene que crecer. Y si no hay una movilización, si no hay, como lo hubo en ellos, que no se movilizaron y no aprendieron y vieron lo que realmente es el poder de Dios, porque a veces podemos ver el poder de Dios y lo tomamos, bueno, Dios lo sanó y bueno, como hacía el pueblo de Israel, ¿no? Dios brava, les contestaba, hacía milagros, prodigios, maravillas, y la gente era como, bueno, es normal, Dios tiene ese poder, entonces es normal que Moisés ponga la vara y se abra el mar rojo, es normal que caiga el maná del cielo. Entonces lo tomaban como bueno, y no aprendían lo que Dios les quería. En cada paso que daban, les quería dar una enseñanza, y lamentablemente pocos la agarraban. Pocos la agarraban. Por eso hoy no hay tanto temor de Dios. Son pocos, acuérdense que son pocos que realmente la agarran. Amén. Entienden el mundo espiritual, se zambullen en lo que Dios quiere hacer. Y ahí empiezan a nadar en los ríos de Dios y empiezan a recibir revelación, entendimiento, y esa fe empieza a crecer. Amén. Amén. Por eso Dios necesita de esos hijos, de esas hijas que crean aún lo que parece imposible, que la fe mueve montañas. ¿Cuántos creen que la fe mueve montañas? Amén. Cuando Jesús dijo, si tú le dices a este monte, échate al mar, y se echaría, si tienen fe como un grano de mostaza. ¿Hay esa fe? Amén. Bueno, si hay esa fe, por favor, demuéstrenlo. Amén. Demostremos lo que es esa fe. Vayamos al enfermo. Las necesidades que haya a nuestro alrededor como pueblo de Dios, cubrámosla. Cubrámosla. Estemos para apoyar, estemos para animar, estemos para recibir y para dar. Mira, más bien es dar que recibir, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Qué estamos dando en este tiempo? ¿Cuánto tiempo le estoy entregando a Cristo? ¿Cuánto tiempo me lleva a entregarle al Señor cada día? 1 hora, 2 horas. ¿Cuánto tiempo realmente le estoy dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto tiempo estoy leyendo la palabra? ¿Cuánto tiempo me arrodillo y me pongo hasta que Dios no me habla? No me muevo, Señor. Háblame. Mostrame si estoy fallando en algo para no dar fruto. Revelame si mi carácter todavía no ha sido cambiado. Quizás nadie me enseñó, nadie me explicó. Yo vivía en una burbuja de cristal y tengo que salir a la realidad, lo que hizo Cristo. Salía a las calles, salía al mundo como los apóstoles, como los primeros cristianos, en las cuevas, en las plazas.
en los mercados, no sé si me entienden esto, Amén. donde el poder de Dios se manifestaba. Entonces Pedro y Pablo no tenían nada, pasaron por el paralítico, ¿no? No tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Amén. Amén. Estamos imitando esa fe. Amén. Estamos realmente viviendo esa fe. Entonces el fruto se va a ver. Va a haber crecimiento. En este lugar va a haber crecimiento. Va a haber almas que van a venir a los pies de Cristo. Amén. Va a haber, no solamente uno va a ganar, sino que vamos a ganar todos. ¿Comprenden? Amén. Pero todo el Señor, acuérdate que el Señor es Jehová de los ejércitos. Dios se mueve con ejército. No nos podemos mover solos, individualistas. Tenemos que movernos con el ejército que Dios nos dio. Amén. Con esos hombres, con esas mujeres que Dios puso en este lugar. A fin de mes tenemos bautismo, ¿no? Por ahora seguimos firmes. Ahí Valeria, gloria a Dios, también con el hijito, sí, posiblemente. Pero costó. Amén. Enseñándole, hasta que uno aprende y recibe y da ese paso de fe. Para el Señor un alma es más que todo el mundo y toda la plata, ¿no? Del mundo. Pero todos tenemos que realmente crecer. Amén. Todos tenemos que llegar a un nivel de fe mayor. Que esa fe, que a lo mejor es chiquita, vos la ves chiquita, tiene que crecer. La única forma de crecer es que se movilice. Es que Dios te hable, que Dios te diga, bueno, anda aquí, anda allá, decí tal cosa, como lo hacía con Eliseo, ¿no? Habla tal cosa, confronta tal cosa, no tengas miedo. Si te hacen algo a vos, me lo están haciendo a mí. Amén. Amén. El joven no sabía qué hacer, así que era inexperto en el mundo espiritual. Pero había alguien que sabía que el poder de Dios era ilimitado. El Amén. poder de Dios es ilimitado. Diga ilimitado. Ilimitado. Y conocía el poder de Dios. Amén. Dios quiere que usted conozca el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué tiene que hacer cuando ora? En algún momento, Señor, dame poder, dame poder, dame poder. Estate media hora si querés, pero decirle, dame poder, porque dice, el que pide recibirá. Amén. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque si pedís tenés que ser realmente específico, Amén. tenés que ser claro cómo lo querés, de qué manera, qué necesitas que te dé. Porque si vos sos una persona que crees que realmente a lo mejor está haciendo todo bien y que todo le sale bien y que tiene razón en todo lo que piensa, en todo lo que dice, tenemos que derribar esa fortaleza, porque no es así. Por eso la palabra de Dios dice, no te encierres en tu propia opinión. Amén. No tengas más alto concepto de sí mismo que el que debes tener. Hay hermanos en Cristo que muchas veces tienen un concepto más alto que se piensa que son más. Por eso la semana pasada Dios nos habló que Él escogió a los vil del mundo, ¿no? Amén. Amén, hermano. Amén. Él escogió a los ignorantes del mundo para avergonzar a los sabios. Amén. Pero yo me he confrontado a veces con este tipo de hermanos que creen, y le he tenido hace poco, yo con un pastor le tuve que decir, pero vos pensás que sos el único que tiene, que la sabe toda, que tiene con respeto, ¿no es cierto? Amén. Porque ya se estaba, uno viste cuando le va bien, no tampoco le va bien, ya se piensa que está en la gloria, no está en la gloria todavía. O puede pensar que es mejor que muchos, y no es mejor que nadie. Amén. Porque dice que Dios no hace acepción de personas. O sea, para vos Dios sos lo mismo, y Dios no mira los rótulos. Amén. Dios no mira lo que brilla, todo lo que brilla no es oro. Después vos te asustás de lo que hay en cada intimidad. ¿Me comprenden? Porque todos se ponen a lo mejor a veces una careta
y no quieren demostrar la realidad. Eso no es falsedad, no es sinceridad. Acuérdate que Dios se mueve en la integridad, por eso Él busca a los corazones contritos y humillados delante de Él. Amén. Y Eliseo tenía este espíritu, era humilde. Él hacía milagros, prodigios, maravillas, y él era humilde, no se exaltaba a sí mismo, ni se creía que era mejor, todo lo contrario, ¿comprende? Amén. Entonces Dios estaba viendo que nosotros hoy quizás estás en la misma situación que este muchacho. Perdiste algo que está ahí en el fondo del río y no sabes qué hacer. Y ves que se hundió esa relación, se hundió o no querés tener esa relación, porque estás en una posición de que no, yo voy a hacer como a mí me parece y yo voy a moverme de la manera que quiero y yo voy a hacer a mi manera. Está bien, no fuiste enseñado, pero Dios te dice, no es por ese camino. Amén. Si no, la fe no crece, el fruto no va a venir. ¿Comprenden? Amén. Entonces no sabés qué hacer y ves que se hundió esa relación o esa enfermedad que a lo mejor hay crónica. Acá tenemos hermanos que tienen enfermedades crónicas. Algunos como ustedes tenían enfermedades crónicas y Dios los sanó en este lugar para la gloria de Dios. O sea, esa pérdida, Dios te dice que si crees verás, dice, si crees verás la gloria de Dios. Amén. Vos crees, por tu fe te será hecho. Amén. 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 Si vos crees, por tu fe te será hecho. Tenés que tener fe y esa es la fe que agrada a Dios. ¿Cómo tenemos que empezar? Tenemos que empezar como Eliseo. Tenés que empezar como Eliseo. Empezar a dar la orden. Hacha, flota. Amén. Problema económico, en el nombre de Jesús, te reprendo, espíritu de miseria, espíritu de pobreza, espíritu de escasez, te resisto, te ato y te echo fuera de mi casa. Amén. Estás con un problema de relación, ir al hueso, ir a la raíz, lo que hacía Eliseo. Ahora nosotros tenemos nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. En ese momento no había Jesús, pero estaba el Espíritu de Dios. Amén. Pero tenemos que dar la orden. Espíritu de discusión, espíritu de discordia. Yo ahora te confronto y en el nombre de Jesús te resisto, te ato y te echo fuera. Cuando ves que hay discusión en tu casa, cuando ves que hay pleito, cuando ves que hay alguien que vos es hueso de tu hueso, sangre de tu sangre, o dos que se unieron, ya no son dos, dice la palabra, sino son uno. Orar específicamente, orar para que sea sano, orar para que sea libre, dar la orden, pero hay que ir al hueso, hay que ir a la raíz. ¿Dónde está la raíz? Si hay una raíz de amargura, hay que ir a la raíz. En el nombre de Jesús te arranco. Yo tomo la autoridad y el poder que Dios me dio para derribar fortalezas, dice, ¿no? Amén. Armas poderosas que Dios me dio para deshacer las obras del diablo. Amén. Acuérdate que nuestra guerra no es con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestra hermana. Nuestra guerra está en los cielos. Amén. Nuestra guerra está con las huestes espirituales de maldad, dice la palabra de Dios, en regiones celestes. O sea, con nuestros ojos naturales no lo podemos ver porque están en las regiones celestes, pero están. Amén. Están, eso que estás pasando, esa lucha, esa guerra, esa situación que estás viviendo, es porque hay una guerra. Hay algo que te quiere desanimar, que te quiere poner mal, pero lo va a lograr si vos caes en eso. Pero si tomás la autoridad como Eliseo y vas y das la orden creyendo que Dios tiene el poder, porque vos dijiste que crees, bueno, por tu fe te será hecho. Da la orden para que ese espíritu que está oprimiendo
a esa persona que vos estás orando porque se te pone en contra, o no te ama, o no quiere estar cerca tuyo, te rechaza, da la orden para que Dios quiebre y parta, rompa ese yugo, lo pudra. Amén. ¿Entiendes? Amén. Para que esa persona sea libre y vos puedas llegar a tener esa relación que Dios quiere que tengas. Amén. Amén. Eso es lo que está esperando el Señor, que tome la autoridad. Ya oraste por fulano, ya oraste por mengano, ya oraste, Señor, te pido, Padre, por esta persona, por este. Dios ya sabe, pero Él quiere que vos vayas a la raíz del problema, a la raíz de la situación que estás viviendo, o con el familiar, o en lo económico, financiero, o con esa enfermedad crónica, o conoces a esa persona que está atada, que está realmente oprimida, que vos vayas a la raíz de eso. Y sí, a lo mejor más en muchos lugares no echan fuera demonios, no echan, es verdad, es triste esto, pero pasa, muchos no liberan, no echan fuera demonios, y como la persona se sonríe los domingos, las reuniones, piensa que no están, y después se separan. Después era que estaban oprimidos, estaban oprimidas, tenían problemas realmente psiquiátricos, o tenían problemas, su corazón no era agradable, pero estaba camuflado. Entonces, como estaba camuflado, no se echó fuera nunca, pero siempre hay que echar fuera. Amén. Siempre hay que limpiar la atmósfera, los aires, siempre hay que estar. Por eso dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el tipo, si ve que vos estás distraído, te va a tirar al zarpazo. Amén. Porque quiere crear ese objetivo, que se destruya esa relación, que no te vaya bien económicamente, que sigas siempre enfermo o enferma. Pero Dios tiene que operar a través nuestro. Amén. Y Dios trabaja con ejército, Dios lo puede hacer Él mismo, pero está esperando que sus hijos lo hagan, o sea, nosotros confrontemos. ¿Comprenden esto? Amén. Es más difícil moverse, yo entiendo que es más difícil moverse en una iglesia pequeña. Para mí es más difícil, mi esposa. ¿Por qué? Porque hay pocos obreros, hay poca gente que está dispuesta realmente a pagar un precio. Es más fácil cuando tenés una congregación más grande, más y vinieron ya de otros lugares y ya vinieron preparados y ya saben lo que tienen que hacer. El evangélico por lo general sabe lo que tiene que hacer, pero después vivirlo es otra cosa también, ¿no? Es más difícil, créanme, para nosotros es más difícil. Por eso necesitamos que ustedes unen con nosotros, que Dios envíe obreros, que Dios levante obreros. Que Dios levante obreros en este lugar, que Dios levante obreros que se pongan la camiseta, que no miren más para atrás, que miren para adelante, que valoren el ministerio, que amen a la gente que está acá adentro, que realmente paguen el precio, que el poder de Dios se empiece a manifestar. Entonces las cosas van a cambiar. Amén. ¿Ustedes creen que van a cambiar? Amén. Yo lo creo. Yo lo creo, por eso, miren todo lo que Dios me habló. He leído 1000 veces este versículo y me puse a escribir lo que estoy leyendo, y Dios me iba hablando todo esto. ¿Por qué Dios permitió ese día que Eliseo haga ese milagro de levantar el hacha de este joven que se le cayó y estaba tan preocupado? Miren todo lo que hay que empezar como Eliseo, a dar la orden. Y en el nombre de Jesús hay poder. Amén. En la sangre de Jesús hay poder. Amén. El infierno tiembla cuando nosotros nombramos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. El infierno tiembla cuando en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, pero pocas congregaciones en Mar del Plata, pocas iglesias echan fuera demonios. ¿Entienden esto? Amén. Por eso la gente está oprimida, por eso la gente se duerme, por eso la gente bosteza. Es porque hay opresión en los aires, en la atmósfera. El enemigo trabaja mucho con un espíritu que se llama retardo,
estupor, hay que reprenderlo. El letargo adormece, el estupor te distrae, el estupor no te deja concentrarte. Estos espíritus están, y si a vos ves que te pasa muchas veces, o no querés salir de tu zona de confort porque hay estupor, tenés que reprenderlo, ir a la raíz. Si hay una discordia, tenés que ir a ese espíritu de discordia y echarlo fuera, y vas a ver que esa situación cambia. Amén. Porque Dios tiene poder para hacerlo, pero está esperando que nosotros demos la orden. Amén. ¿Entienden esto? Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Está esperando que nosotros demos la orden, que nos levantemos como guerreros. Amén. Dios está queriendo ver en estos tiempos Déboras, mujeres que se ponían, tomaban el escudo, tomaban las flechas, tomaban la lanza, tomaban las armaduras, iban a la batalla. Amén. Dios está esperando mujeres como Esther. Voy a hablar a las mujeres porque son más las mujeres que lo son. Dios está esperando, ¿conocen la vida de Esther? Amén. Llegó a ser la reina, pero creyó y tomó autoridad y pues se puso a ayunar y orar por la situación que está pasando en el reino. Amén. Mujeres como Ruth, Amén. ustedes ven la vida de Ruth, qué lealtad. Se murieron los dos esposos, Noemí, ¿no? La suegra, y le dijo: Noemí, vayan, porque ¿dónde van a acompañarme a mí? Yo no sé dónde voy a terminar, dónde voy a estar muerta, porque era gente que no tenía recursos. ¿Y qué le dijo Ruth? Donde quiera que tú vayas, yo iré, tu Dios será mi Dios. Qué tremendo, no era así, ustedes no imaginan. O un yerno así, que estás en la lona y te dice: donde vayas, yo estaré contigo, porque Dios lo puso ahí. Amén. Hoy escasea eso. Amén. Hombres como Gedeón también era cobarde. Fíjense, tenemos que hablar un día de la vida de Gedeón. A mí me impacta lo de Gedeón. Tenía baja autoestima, escondían todo. Cuando venían los amalequitas, escondían, ¿se acuerdan? Las semillas, escondían el trigo, todo lo que tenían que se iban a la cueva, porque venían los amalequitas y le robaban todo, le afanaban todo, y todos se escondían. Y él era un cobarde, Gedeón. Hasta que un día Dios le habló. Pero como no estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, como pasa con muchos que no escuchan la voz de Dios, no saben cuándo es de Dios, no tienen conocimiento en el mundo espiritual. Esto le pasó a Gedeón. Entonces, como él no conocía bien la voz de Dios, le puso, dame señal. Si vos me estás hablando que yo tengo que salir a la guerra, que el vechón con el rocío de la noche, todo el pasto, ¿se acuerdan la historia? Todo el pasto queda regado y el vellón quede seco. Y así fue. Sin embargo, otra vez, todavía tenía dudas que Dios estaba, bueno, que esta vez el vellón quede todo húmedo y el pasto quede todo seco. Y otra vez Dios le habló y le mostró que Dios le estaba hablando. Amén. Porque él no escuchaba a Dios, no estaba acostumbrado a escuchar a Dios. Y Dios quiere que lo escuchemos, ¿entienden? Amén. Y después, cuando se acercó al campamento de los amalequitas, ahí habla un guerrero y dice: tuve un sueño, ¿se acuerdan? Amén. Tuvo un sueño, Dios tuvo que hablar de nuevo. Y le dice: el sueño que tuve era que venía un pan de cebada era un pan pequeño, ¿no? Y que venía rodando y tiraba todas nuestras tiendas, y desbarataba todo. O sea, le estaba diciendo: ese pan de cebada pequeño, un pan de cebada que va a desbaratar todos estos enemigos, sos vos. ¡Qué tremendo! Así que ahí tomó, dice: bueno, vamos a contar cuántos somos. 300.000 había en Israel para ganar la batalla. Y Dios le dice: no, 300.000 no, porque todos esos 300.000, sus corazones vaguean, no están conmigo, están en sus cosas, están en sus propios planes, en sus propios proyectos.
no me aman verdaderamente. De esos 300.000, solamente agarrar los 300 que yo te voy a decir que son los que realmente me aman y están dispuestos a dar la vida por mí. Qué tremendo, ¿no? Y así que con esos 300 le ganó la guerra a todos los amalecitas. Destruyó todo, se quedó con el botín de todo el oro, la plata. Nunca más tuvieron que padecer que les vengan a robar y quitar todo. ¿Cuántas veces te han robado? ¿Cuántas veces te han quitado? Pero Dios te dice hoy, yo te voy a devolver 4 veces más. Dale la gloria. Yo te voy a devolver 4 veces más. Amén. Así que eso es lo que quiere darte Dios. Devolverte lo que el diablo te robó. Pero tenés que empezar con un grano de mostaza. Empezar a tener fe esta semana en algo. Escuchar a Dios. Pedir a Dios poder. Levantarte y andar. Espíritu Santo, guíame. ¿Dónde voy? ¿Dónde querés usarme? Un grupito de 5 personas de una congregación tremendo empezaron a ir al neuropsiquiátrico, ¿vieron? Los sábados, al neuropsiquiátrico, un lugar fuerte. Yo he ido muchas veces y hay que estar ahí, ¿no? Y empezaron a ir en la hora de visita y ayudan a los que están enfermitos. Ellos hacen huerta en el hospital, hacen huerta. Van estos 5 hermanos, creo que son 3 hermanos y 2 hermanos. Van ahí, los ayudan a hacer las huertas y empezaron a orar por ellos. ¿Querés creer por vos? Sí, bueno, viste lo que entienden. Y empezaron a orar y empezaron a llevar cambio. No sé si empezaron a ver los mismos médicos. Se daban cuenta que la relación con estos cristianos que están yendo los sábados les hace bien. Empezaron a bajarle dosis de medicación. De medicación, amén. Pastillas, amén. Empezaron a ver que con 5 hermanitos, pero sintieron, dijeron, ¿dónde querés que vayamos? Ellos oraron primero, vamos a orar. Algo Dios con nosotros, somos 5 jóvenes, una iglesia pequeña, ¿no? Vamos, somos 5 jóvenes, ¿qué podemos hacer? Vamos los sábados un par de horas, gloria a Dios les habló en oración. Y ahí están los 5. No sé dónde Dios te quiere mandar a vos. A mí Dios me mandó acá, a veces digo, ¿para qué me mandaste acá? Estaba en una congregación de 2.000 personas con mi esposa ahí contento. Alegre, líder de jóvenes, ¿no? Porque vos te crees que Guanajuato es una iglesia, ¿no? Que tampoco es la que viene es Juan Manuel Montanegra, que pastorea a él va a quedar a cargo después. No sé si comprenden esto. Y uno quiere estar en los lugares lindos, así, ¿no? Buena música, pero Dios a cada uno de nosotros nos quiere en distintos lugares. No sé si esto lo pueden entender. Si no, tus hermanos nuestros no estarían yendo a predicar abajo de las bombas. Por eso el pueblo en Argentina tiene que haber un despertar. Despiértate tú que duermes. Decirle, Señor, me trajiste a este lugar, vos lo permitiste, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Dónde querés que vaya? ¿Por dónde querés que empiece? ¿Qué es lo que a mí todavía tenés que transformar? Cámbiame. Cámbiame, decir al Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor. Cambia mi vida, cambia mi carácter, cambia lo que no te agrada. Cámbiame, Señor, nunca escuché esto, es una locura, porque yo pensaba que las cosas eran distintas, que todo tenía que estar pipí cucú, como digo yo, todo tiene que estar pipí cucú, pero no todo va a estar. Cuando estaba Cristo había unos zafarranchos bárbaros, hermanos. Cuando se presentaba Jesús, los endemoniados saltaban, venían los fariseos, los saduceos, empezaban a querer matarlo, empezaba a haber un zafarrancho tremendo donde iba Cristo. No era todo onda, amor y paz donde estaba Jesús. Ustedes lo vieron en la palabra. Los apóstoles lo mismo, por eso lo terminaban matando, porque era todo un zafarrancho. Pero todo no es tener todo ordenado, todo lindo, todo quietito, que nadie se perturbe, que nadie se moleste, que nadie le caiga mal, que nadie
no es todo sonrisita. A veces hay que decir algo que Dios te va a enviar a hablar y te va a decir, díselo, porque si no se va al infierno. Amén. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, y si no lo entendemos, leamos la palabra y veamos que respalda a Dios lo que estoy diciendo. Amén. No fue tranquilo, de que nació Jesús fue todo un zafarrancho, porque Herodes mismo mandó a matar a todos los bebés, no sé si entienden. Esos padres perdieron a todos los bebés, entonces tuvieron que ir José y María, y no habrá sido nada sencillo con un burro, irse y trasladarse hasta Belén, que eran kilómetros. Pagaron un precio esos padres para que Jesús sea el Salvador. No fue todo pipí cucú, ¿entienden ustedes? Amén. Fue un establo, olor a vaca, estiércol, en un establo, un pesebre, no eligió hoy es todo al revés, hoy tiene que estar todo en marketing, todo es marketing, que impacte los ojos, este lugar, esta es la gloria, y no es así. Cuando está la gloria, los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados, las almas las ganan para Cristo, hay bautismos, porque la gloria cayó. Amén. Pero si la gloria no cae, no hay bautismo, la gente se piensa que no está endemoniada y está endemoniada. ¿Cómo te das cuenta que una persona está endemoniada o oprimida? Cuando le decís algo que no le gustó y reaccionó mal. Ya ahí te das cuenta que está o endemoniado o oprimido. Es simple, ¿no? Cuando vos le decís algo a una persona que no le gustó, pero no gritándole ni faltándole, algo que vos ves que no le gustó, ya le cayó mal. Está oprimido, porque si realmente reina Cristo en su corazón, amén, tengo que cambiar esto. Reconozco que me cuesta, me duele, mi carne se duele, porque yo soy un indio, ¿viste? Me falta el arco y la flecha y soy un indio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos discipulado indias, ¿no? Pero es así, cuando uno no está oprimido, acepta la verdad. Amén. Amén. Y ahí es cuando realmente su ministerio, su vida o lo que Dios te llamó a hacer, vas a extenderte, vas a crecer. Tu familia se va a convertir. Tus hijos van a volver a Cristo. Algo va a pasar, porque Dios está viendo un corazón conforme al corazón de Dios. Amén, hermano. Amén. Así que